Espíritu Santo. Nuestro estudio tiene que ver, ¿verdad? Hemos estado hablando ya por muchas semanas acerca del Espíritu Santo y yo espero que no sea cansado para ninguno de ustedes, ¿verdad? Si tienen preguntas, si tienen dudas acerca de algo que a lo mejor ya hayamos visto y no puso atención, ¿verdad? Quiere reforzar su conocimiento, etcétera, pues siempre estamos a la disposición para poder ayudarles. Es la unidad 3, el Espíritu Santo y la vida victoriosa. Este es el estudio 37, creo que ya quedan otros 2 estudios acerca del Espíritu Santo y entraremos en un tema, en otro tema diferente. El fruto del Espíritu Santo. Muchas veces escuchamos decir a las personas acerca de los frutos del Espíritu Santo, pero no. La palabra dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que se convierten en virtudes, ¿verdad? Si nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo, la manifestación de esos va a ser en virtudes. Y bueno, el apóstol Pablo hablaba acerca de los dones, que ya lo hemos estudiado también. Quienes tienen dones o habilidades, o los que no tienen dones, pero que en el momento Dios los capacita para realizar un trabajo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Pero esto de los dones es diferente, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu Santo. Así que yo espero que podamos entender, comprender y aprender, ¿verdad?, acerca de estas verdades. La verdad central dice que el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente se expresa en 9 virtudes que son el propósito y la meta de Dios para cada uno de sus hijos. O sea, es como el estándar, es como los parámetros establecidos por Dios para que nosotros pues plazcamos, ¿verdad?, su voluntad. Es decir, es como si usted quisiera que su hijo fuera un buen violinista. ¿Qué haría? Le proveería absolutamente todos los recursos, todos los medios, todo lo que él o ella necesitaría para que pudiera llegar a ser un buen violinista. Ahora, si usted tiene 5 hijos, ¿verdad?, es muy posible que no todos van a tener la misma capacidad, aunque van a tener la misma guianza, los mismos instrumentos, la misma, ¿verdad?, o instrumentos parecidos, pero que van a ser, al final de cuentas, pues un violín, otro violín y otro violín, que son exactamente pues lo mismo, ¿verdad? Y van a tener las partituras o las notas y todo ello, y es muy posible que unos van a ser mejores violinistas que otros, ¿cierto? Bueno, entonces Dios también, queriendo que sus hijos, ¿verdad?, lleguen a una plenitud, Él establece los parámetros, pero no solamente eso, sino que también da las herramientas. Entonces, es por esa razón que la verdad central dice que el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente se expresa en esas 9 virtudes. Y precisamente Gálatas 5, 22 y 23, que es el verso lema o el texto a memorizar y aplicar a la vida, y dice en la versión 1960 más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En la nueva versión dice dominio propio, ¿verdad? Es para que podamos entender mejor. Y dice también, contra tales cosas no hay ley. Y lo hemos dicho de esta manera: no hay ley que le impida a usted ejercitar su amor, o su bondad, o su fe, o su benignidad. Amén. Entonces, vamos bien hasta ahí. La vida produce vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. La vida produce vida, ¿verdad? Ya sean los seres humanos, ¿verdad?, que se reproducen, ya sean las plantas, aún los animales, todo donde hay vida se reproduce, o la vida produce vida. Cuando el Espíritu Santo está llenando cada aspecto de la vida del cristiano, es natural que esta plenitud produzca el carácter de Cristo en el individuo. El apóstol Pablo llama a este carácter
el camino todavía más excelente en 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Dice que pues anhelemos, dice, los mejores dones, hablando del servicio que damos a Dios a través de servir a nuestros hermanos. Como dice también Pedro, ¿verdad? Que cada uno según el don que ha recibido, dice que lo ministremos o que lo compartamos con los demás como buenos administradores de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que anhelemos eso, que el tener buenas habilidades, dones o talentos, ¿verdad? Y que eso lo pongamos. Pero dice también, mas yo les muestro un mejor camino. Y es cuando comienza a hablar en 1 Corintios capítulo 13, empieza a hablar del amor. Y dice, pero esto es muy importante, ¿verdad? El amor. Porque dice, si yo hablara lenguas, ¿verdad? Angelicales, hiciera todas esas cosas, ¿verdad? Sobrenaturales, pero no tengo amor. Aún si diera mi cuerpo, dice, para ser quemado, ¿verdad? Tratando de ser bueno con las personas, mostrando mi generosidad, pero si no tengo amor, que tampoco sirve de nada. Y si hablo muy bonito, dice, como címbalo que retiñe, ¿verdad? Pero no tengo amor, de nada sirve, ¿verdad? Y eso me recordaba, por ejemplo, a Jonás, que él no sentía amor por los ninivitas. Cuando Dios lo mandó a predicar allá, dijo, que los destruya, ¿verdad? Entonces predicó, pero yo creo que lo hizo solamente porque Dios se lo ordenó y porque no le quedaba otra, porque él iba para allá, ¿verdad? Y Dios casi obligado lo hace que venga. Ya en el vientre del pez él ora, ¿verdad? Pidiendo al Señor, ¿verdad? Que lo reconsidere, que lo perdone y que está dispuesto. Y sí va, pero va de mala gana todavía. O sea, él no tuvo amor, ¿verdad? Pero aún así cumplió. Pero la Escritura ya en el Nuevo Testamento nos habla acerca del amor, y el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos habla en 1 Corintios acerca de, dice, el retrato hablado de Cristo. Algunos dicen que, algunos comentaristas, ¿verdad? Le ponen ese título a lo que es 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor, así como lo tiene ahí como título ahí en su Biblia, pero otros dicen que le queda mejor el retrato hablado de Cristo. Y podemos agregar que lo es también del discípulo guiado por el Espíritu, enviado a él por Cristo. Por su parte, Gálatas 5, 22 y 23, que es donde está el verso o el texto, dice que esto nos muestra las virtudes del carácter de Cristo en la vida diaria del cristiano en el mundo. El fruto del Espíritu nos habla de la acción íntima y personal del Espíritu de Dios en cada seguidor de Cristo. Ahora debemos hacer una clara diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Pablo hace esa diferencia. Dice, seguid el amor y anhelad los dones mejores o los dones espirituales. En 1 Corintios 14, 1. Esta diferencia la hace una vez que ha enfatizado que los dones sin amor de nada sirven, más bien estorban por su apariencia de utilidad. Usted va a ver personas haciendo el bien pero sin amor. Usted va a ver personas generosas pero sin amor, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, ¿qué escucha? A hombres que tienen dinero, que se han desenvuelto bien y que han llegado a crear hasta una, ¿cómo le llaman? Una organización para ayudar a otros. ¿Cómo se llama eso? De beneficencia. Pero no tanto porque amen a las personas que van a ser ayudadas o que se van a beneficiar con los bienes que ellos están dando, sino muchos de ellos lo hacen para evadir impuestos. No sé si sabía eso, pero hay muchos que haciendo eso lo reportan como, ¿verdad?, cosas donadas o buenas, y entonces ellos de esa manera no tienen que pagar tantos impuestos. Bueno, hay las personas aquellas que ayudan por amor, ayudan, ¿verdad? Y esta es de las 9 virtudes. Y podemos decir que
hay personas allá que no conocen a Dios, ni temen a Dios, ni van a una iglesia y todo eso, pero practican algunas de estas virtudes. ¿Ha conocido usted a alguien? Alguna persona que es bien paciente. Y puede ser que es más paciente que un cristiano conociendo acerca del fruto del Espíritu y que sabe de que debe ser paciencioso. Hay personas allá así tan tranquilas, tan amables, tan sencillas, tan calmadas, ¿verdad? Que no pierden el control como el hermano Daniel. Nos vamos a encontrar con ese tipo de personas. Pero para nosotros como hijos de Dios estamos llamados para... El Señor nos ve como árboles, ¿verdad? Cuando la Escritura habla que somos como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y también el Señor Jesucristo dice en Juan 15, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice que separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos permanecer pegados a Él, que es la... Hermanos, cuando usted ve una planta, ¿qué es lo que usted busca en esa planta? Inmediatamente que usted ve un arbusto, un arbolito, ya sea pequeño o mediano o grande, ¿qué es lo primero que le atrae o que le busca? ¿Flor? ¿Fruto? ¿Cierto? Sí. Normalmente yo me acerco y a veces ya sabemos, ¿verdad? Hasta de lejos podemos distinguir una higuera. Pero cuando nos acercamos lo suficiente a ella, ¿qué es lo que vemos? Si tiene frutos. ¿Ah? Y no es mera curiosidad, sino que estamos buscando frutos. Y entonces Dios espera que nosotros también demos frutos. Pero vamos a entrar en materia. Antes de continuar, vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de poder reunirnos para indagar, Señor, en tu palabra y tener más conocimiento. Y conociéndote, Señor, tenemos más responsabilidad de guardar nuestra vida en santidad para ti. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, a enriquecernos de ella, pero no solamente para quedarnos con nosotros, sino para llevarlo a la práctica y bendecir a otras vidas, Señor, a través del conocimiento y la práctica, Señor, que ejerzamos de tu palabra. Muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. El fruto del Espíritu Santo y el primer punto dice, ¿qué es? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Bueno, esto ya lo explicamos, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo son esas virtudes que como creyentes vamos a dar, vamos a ir adquiriendo. Ahora, recuerde que aunque cada uno de nosotros empezamos a seguir al Señor en diferente tiempo, hay unos aquí que apenas tienen 1, 2 años, 3, ¿verdad? Otros ya tienen 5, otros 10, otros 15, otros ya como 40 como yo o más, ¿verdad? Que estamos siguiendo al Señor. Pero no todos estamos dando o la misma cantidad de frutos. ¿Cuántos de ustedes han tenido árboles frutales en su casa? Granadas, limón, lo que se da aquí, ¿verdad? Porque aquí es donde hemos gastado más de nuestra vida que allá en nuestro rancho. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Limones? Limones, granadas, uvas. Si usted ha tenido un árbol frutal en su casa, usted se da cuenta que hay años que el árbol produce más que otros. Hay ocasiones en que el fruto es más grande, hay otro año en que son más pequeños, hay otro año en el que hubo muchos y hay otro en que hubo poco. Hubo otro año a lo mejor en el que el árbol se enfermó y el fruto que dio fue se enfermó de COVID, ¿no? Alguna plaga que hizo que el fruto no se desarrollara bien o creciera deformado. Si usted ha visto frutas que crecen deformadas, ¿no? Se nota más como en la ciruela,
incluso en la granada también, ¿verdad? Cuando les llega una plaga y no se desarrollan bien. Entonces, muchas veces eso, mis hermanos, nos pasa también a nosotros. En dando frutos, quizás no los damos tan buenos. Quizás somos más buenos dando frutos de bondad, de benignidad, pero si tenemos amor, el amor, mis hermanos, es la virtud principal, vamos a decir, y de ahí como consecuencia vienen todas las demás. Porque podemos tener todas las demás, pero sin amor. Pero si tenemos amor, es muy posible que vamos a tener todas las demás. Y entonces, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? Se habla del Espíritu o del fruto del Espíritu en oposición a las obras de la carne, ¿verdad? Primero menciona el apóstol Pablo acerca de los deseos de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, pleitos, celos, contiendas, disensiones, ¿verdad? Hechicerías, orgías, todas esas cosas las menciona. Dice que son obras de la carne y lo está mencionando en contraposición del fruto del Espíritu. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas en contraposición de la obra de la carne. Pero quiero que vayamos ahí a Mateo, porque el Señor Jesucristo ya está explicando o está enseñando ahí en Mateo capítulo 5, verso 13 y el verso 16, pero vamos a leer todo desde el 13 hasta el 16. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿A quién le está diciendo el Señor Jesús? A sus discípulos, a sus seguidores. Y luego ellos, ¿verdad? Nosotros somos sucesores de ellos. Y después de nosotros vendrán otros que nos sucederán. Entonces, pero dice, vosotros sois la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y también dice el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, debajo de un cajón, ¿ok? Entonces dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el fruto del Espíritu, mis hermanos, nos va a llevar a dar fruto. Y dice la Escritura también, el Señor Jesucristo les dice, por sus frutos los conoceréis. Y es muy posible que esto lo juzgamos nosotros a la vista, porque muchas veces vemos a algún hermano que tuvo una mala actitud. ¿Y qué decimos? A veces hasta lo condenamos. Este ni hijo de Dios es. Este yo creo que ni siquiera se ha arrepentido, no es salvo, ¿verdad? Y hacemos un juicio de eso por una falla, una mala actitud, un pecado. ¿Y quién no está expuesto al pecado o a la tentación? ¿Verdad que todos estamos expuestos? Todos. Y muchas veces hemos sucumbido o hemos reincidido al pecado y no hemos mostrado fruto. Muchas veces nos mostramos sin amor para con nuestro cónyuge, para con nuestros hermanos, o con nuestros hermanos en Cristo, o para con nuestra familia. Entonces, el Señor Jesucristo, Él ya estaba hablando desde que le estaba diciendo a sus discípulos. Entonces nosotros, por nuestros frutos, seremos conocidos, pero no podemos condenar absolutamente a nadie, aunque esas manifestaciones las vamos a ver aún dentro de la iglesia. En alguna ocasión algún hermano se va a enojar conmigo, ¿verdad? Y es parte de la... Bueno, ahorita los hermanos, ¿verdad? Los ángeles están enojados con nosotros. La obra se puede medir, el fruto es incomprensible
e inapreciable, dice este comentarista. Los pasajes que tenemos en esta sección nos ayudan a ver qué es el fruto del Espíritu. Y ya vimos en Mateo 5, 13 y 16, dice que es el medio para hacernos útiles y para aquellos que nos rodean, para que aquellos que nos rodean glorifiquen a Dios. Para eso es el Espíritu, el fruto en nosotros, el fruto del Espíritu. Esas manifestaciones dice que es para que glorifiquen al Padre a través de nosotros. Entonces en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, con el versículo 10 dice: no es por obras. Para hacer las buenas obras, Juan 15:5 dice, nos dice que el fruto del Espíritu es el resultado natural de nuestra permanencia en Cristo, permanencia en Cristo, así como la rama bien unida a la vid y limpiada ya por el labrador, dice que produce fruto de acuerdo con la naturaleza del árbol que la alimenta. Después en Efesios 1:4 aclara que el fruto del Espíritu es el cumplimiento del propósito eterno de Dios, dice, en nosotros. Dice que según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Entonces, no es por esas obras que nosotros somos salvos, sino que ya una vez salvos, vivimos un estilo de vida que glorifique a Dios. Sigue diciendo, esto es algo inalcanzable, mientras no se produzca como el resultado de la acción interna del Espíritu. Y Gálatas 4:19 afirma que lo que dijimos en la introducción, el fruto del Espíritu, es Cristo formado en nosotros. Entonces, no somos imitadores de Cristo, sino que el fruto del Espíritu es Cristo viviendo su vida en nosotros. Y no es que seamos, ¿verdad?, Cristos, sino que el Espíritu que está dentro de nosotros es el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos ayuda a vivir una vida semejante a la que Jesucristo vivió. Es por esa razón que cuando usted tiene el conocimiento de la palabra, dice que nosotros obtenemos el conocimiento, dice, creciendo para salvación. Cuando tenemos más conocimiento de la palabra, mis hermanos, es cuando somos más responsables. Hay como más carga sobre nosotros, porque Él dice que al que más se le da, más se le demanda. Y entonces, entre más conocemos del Señor, mayor responsabilidad hay en nosotros. Ahora no piense como muchos, ¿verdad? Que no, mejor no quiero saber, para no tener la responsabilidad o la carga de que ahora tiene que, ¿verdad? Porque dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y hay muchísima gente que conociendo la palabra se alejaron. Y hoy en día viven con esa carga, con ese peso sobre ellos. Que bueno, ¿verdad? Un día esperamos en el Señor que ellos puedan regresar precisamente por ese conocimiento que ya hay en ellos. Hay personas que a lo mejor han llegado a expresar, pues en un momento en el que se han alejado tanto de Dios y dejaron de dar frutos, ¿verdad? Y se sintieron como esos árboles que ya están al punto de secarse, no han dado fruto, la savia ya no corre por ellos. Y entonces, como ya no dan frutos, y los frutos que dan, los dan o no se desarrollan, o están tan enfermos, ¿verdad?, que no están tan buenos, y prefieren mejor alejarse de Dios. Pero Dios siempre está dispuesto para podarnos, para quitarnos todas aquellas cosas malas. El punto 2 dice, ¿cómo se produce el fruto del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu, o esas virtudes en nosotros? Vayamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 10. 2 Corintios capítulo 4, verso 10. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste
en nuestros cuerpos. Y segunda de Tesalonicenses 1:12, vamos a relacionar estas escrituras para entender qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir, porque hermanos, si nosotros vamos a dar frutos, muchas veces dicen que, no dicen, sino que yo creo que ustedes allá en mi pueblo, cuando veíamos un árbol con buenos frutos, nos acercábamos y ¿sabe qué hacíamos? Lo bajábamos a pedradas. ¿Ha visto algunas publicaciones por ahí? Hay personas que a veces publican pensamientos como estos. Dice, no te preocupes si eres apedreado. Si sientes las pedradas es porque algunos buenos frutos tienes. Y no es cierto que cuando usted busca más de Dios, es más atacado por el enemigo. ¿Y el enemigo a quién cree que va a usar? Va a usar a los que estén más cerca de usted, aquellos que puedan venir e influenciar su vida de alguna manera. Entonces, segunda Tesalonicenses 1:12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo decía que él estaba, dice que llevaba su cuerpo siempre por todas partes, dice la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, dice, se manifieste a través de nosotros. Es decir, que si el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros queremos la plenitud y vivimos una vida así, dice que todo el tiempo vamos a ser muertos o van a desear matarnos por causa de Jesús. Dice, porque nosotros que vivimos siempre, dice el apóstol Pablo, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y él decía, yo traigo las marcas de Jesús en mi cuerpo, porque por causa de Jesús había sido apedreado 3 veces, una vez, y casi lo dieron más bien lo dieron por muerto, y 3 veces fue azotado, dice, 40 menos 1, y la razón por qué eran 40 menos 1 era porque si se pasaban, ¿verdad? A ellos, al que se pasaba, ¿verdad? Ahora le tocaba que le dieran los 40 latigazos. Entonces por eso dice que para no equivocarse, mejor nomás le daban 39, no los 40. Bueno, el caso es que por llevar este evangelio, el creyente va a sufrir. ¿Cuántas veces usted por hacer lo correcto sufre pérdidas? Y hemos hablado de eso, ¿verdad? Cuando la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Cuando usted hace lo correcto, la mayoría de las veces usted va a llevar pérdidas. ¿Por qué la gente miente a veces cuando se descompone una máquina, por decir, en el trabajo? Y hay patrones que dicen, si me descompone esa máquina, te la descuento de tu sueldo. Hay patrones que se atreven a hacer eso, ¿verdad? Ok. Y usted, con ese temor y con todo, ¿verdad? Y de repente se le descompone esa máquina, y esa máquina es cara, ¿verdad? Y entonces usted, yo espero que no, ¿verdad? Pero hay personas que van a buscar la manera de o culpar a alguien más o hacerse el que no fueron. El hacer lo correcto, mis hermanos, muchas veces nos mete en problemas por decir la verdad. Entonces, esas virtudes en nosotros nos ponen al descubierto de los demás. Entonces ya dijimos que el fruto es un resultado natural de la vida de Cristo permaneciendo en nosotros. Y nadie puede producir ese fruto, ni es su responsabilidad hacerlo. Como es el fruto del Espíritu, es el Espíritu el único que puede hacerlo brotar. El labrador es Dios.
Cuando quiere que cuando quiere que lo que sembró produzca fruto, ¿qué hace? Lo limpia, lo abona. A mí me regalaron hace ya meses. Mi compañero de trabajo me dijo, me trajeron unos chiles de México. Dice, y sembré las semillas, ¿verdad? Y le produjeron ahí, y me dio unas plantitas, mire, así. Y yo creo que agarré como unas 10. Y me las traje a la casa. Y las trasplanté. Han pasado 2 meses y así se quedaron. Y les echo agua, Y fui y agarré unos sacos de buena tierra. Digo, tengo mala mano. No. Ni flor, ni fruto, ni crecieron. Y 2 se quedaron así. Ya no salieron. Sembramos con la esperanza de cosechar, ¿no? Y por más que le he removido la tierra y le pongo agua, y no se da. Pero en la Escritura encontramos, ¿verdad?, que cuando dice que el padre, hay una parábola ahí que le dice, voy a tirar ese árbol, y el siervo le dice, espérame, señor, deja, este año yo le escarbo alrededor, le pongo agua, lo cuido, y si no da fruto, entonces al otro año, ¿verdad?, lo cortas. Yo creo que así voy a llegar con esos chiles al rato. El Padre, que es el labrador, nos ayuda para que se produzca el fruto del Espíritu en nosotros. En 2 Corintios 4:10 dice que el Espíritu fructificará en nosotros si dejamos que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pero para que esto suceda es necesario que, de acuerdo con esa paradoja que Pablo escribe, llevemos siempre la muerte de Jesús por todas partes. Este contraste es semejante al que señala Cristo en el discurso a sus discípulos en Mateo capítulo 10, verso 39, cuando el Señor le dice que el que busque su vida, dice que la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Y a veces no entendemos qué es lo que quiere decir el Señor. Pero hermanos, hay quienes realmente han creído en el Señor y le han seguido. Y han tenido que dejar hasta familia por seguir al Señor. Han escogido primero la vida eterna o servir al Señor que estar con su familia. Yo no sé cuántos de ustedes han perdido a lo mejor amistades o familiares por causa del Señor. Porque el Señor dice, yo no he venido para traer paz a la tierra. Yo he venido para traer, dice, espada. Dice, porque por causa de mí, aún la suegra y la nuera, y pone esos ejemplos, ¿verdad? Que los enemigos del Hijo de Dios, o los enemigos del creyente, dice el mismo Señor, dice que son los de su misma casa. Y nos damos cuenta cuando usted es el único que se ha convertido, el único que busca al Señor, que ha venido a la iglesia, que ha cambiado su vida, y tiene que regresar porque vive ahí en la casa con sus hermanos o con sus padres, usted va a ser el blanco, usted va a ser la burla, usted va a ser el que le digan, ahí viene la santa, ahí viene el santo, ahí viene el aleluya, ¿verdad? Es su misma familia. Dice que los enemigos están en la misma casa. Y entonces, eso es llevar el cuerpo de Cristo con nosotros. Entonces, la enseñanza es que el fruto se producirá cuanto más estemos sometidos a Cristo. Esto significa que el nombre de Cristo, su vida y su obra se manifiesten en nosotros, así como que nosotros seamos manifestados únicamente a través de Él. Ahora, cuanto mayor sea nuestra sumisión a la guía del Espíritu de Dios, tanto más perfecto será el fruto que se produzca. Como que cuando hay un fertilizante que se le pone al árbol, yo no sé cómo funciona eso, nunca me he atrevido a estudiar, pero intuyo que lo que hace ahí es como, ¿qué es lo que corre por nosotros en todas partes? La sangre, ¿verdad? La sangre, que es la vida en el cuerpo. Entonces, para el árbol, ¿qué es
¿Qué es la sangre en el árbol? Se le conoce como la savia. La savia es la que llega a todo, hasta las hojas más pequeñas en el árbol. Es lo que lo mantiene vivo. Entonces, cuando usted, yo no sé cuántos de ustedes se toman uno de esos, no quería decirlo, para no hacerles promoción, es malo, ¿ok? Hablando de eso, ¿verdad? Una persona hace como 2 años, no más, unos 4 años, fuimos a hacer su funeral. Yo le preguntaba qué pasó y nos decían que le gustaba mucho el café y llegaba a su trabajo, creo que trabajaba en uno de los casinos, y como tenían ahí café y también pues de esos energizantes, Red Bull. Y entonces esta persona dice que se había tomado un café en su casa y luego llegó allá, se tomó otro café y luego un Red Bull, y al ratito ya lo estaban velando. Entonces, muy peligroso, mucho cuidado. Entonces, hay quienes acostumbran el energizante. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace el energizante? Creo que lo que hace es adelgazar la sangre para que fluya más rápido. Y eso puede traer problemas con el corazón. Bueno, nos exponemos a todas esas cosas. Y eso nos hace rendir un momento. Se nos va a acabar la energía en algún momento. Es muy posible que el fertilizante hace algo ¿verdad? En la savia del árbol, que hace que se ponga más frondoso. No sé si hace que que las venas por donde fluye la savia los haga más grandes, para que el agua suba más. No sé cómo sucede, pero hace un trabajo. Entonces, el agricultor le pone fertilizantes y va a dar mejores frutos, ¿verdad? Para nosotros, mis hermanos, la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene siendo como la savia en nosotros. Es lo que nos da vida si nosotros fuéramos árbol. Es lo que hace que nosotros demos fruto y que nuestros frutos se desarrollen. No sé si me estoy explicando, es solamente una ilustración que estoy usando. Recuerde que el Espíritu Santo es Dios y está en nosotros, y que Cristo se manifiesta, o Él está viviendo una vida dentro de nosotros. Es por esa razón que nosotros, por naturaleza, dice que tenemos una naturaleza divina, dice el apóstol Pedro, que hemos adquirido una naturaleza divina. Y no que seamos Dios, ¿ok? No quiero que me vaya a malinterpretar esto. No somos dioses en ninguna forma. Solamente somos adoptados, y porque el Espíritu Santo mora en nosotros, por esa razón nosotros actuamos para buenas obras. Entonces, en 2 Corintios 3:18 dice: como el Espíritu del Señor es el que en la libertad dada por Él mismo y por nuestra sumisión nos hace fructificar en el dinámico de gloria en gloria. Quiero leer esa escritura, 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Ya estoy ahí. Dice: por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros vamos sufriendo esa transformación, pero recuerde que tiene que haber primero una sumisión a Dios para que todo esto se lleve a cabo. Ahora, ¿cómo está formado? Gálatas 5:22 y 23, que lo leímos, es el texto a memorizar. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Ahora, yo no sé si usted en algún momento se ha puesto en esa balanza.
¿verdad? Y bueno, es recomendable. Escriba amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y evalúese a sí mismo, ¿verdad? Si usted no quiere evaluarse así y tiene la confianza a lo mejor de preguntarle a su cónyuge o a su hermano, a su hija, o a su papá, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo crees que está mi calificación para esto? ¿Me falta? ¿En qué necesito, verdad, fortalecer más? Pero ahora recuerde que la Escritura nos dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura se debe hacer siempre, todos los días. Porque si no lo hacemos, en algunas ocasiones solamente vamos a actuar bien cuando estemos, ¿verdad?, controlados por el Espíritu. Y van a haber momentos en los que no estamos siendo controlados por el Espíritu. Por eso hay ocasiones en las que alguien le ofende y usted dice, mire, se me resbaló, no me alcanzó, no me hizo daño, no me dolió. Pero claro, no le dice en ese son de burla, ¿verdad?, a la persona, ni me dolió. No, simplemente si fue ofensa, si lo que haya sido, usted lo toma como, ¿verdad?, pues algo normal. Usted perdona, usted está bien. Tiene esa paciencia, siente ese amor por su hermano, tiene ese dominio controlado, ¿verdad?, esa templanza. Pero va a haber ocasiones, ¿verdad?, que a lo mejor la misma persona u otra persona, y usted no está siendo controlado por el Espíritu Santo en ese momento, porque o se ha distraído, o se ha descuidado, o no está sometido a Dios, etcétera, ¿verdad? Pueden haber, por causa de descuido, mis hermanos, muchas veces cometemos errores y no mostramos lo que es el Espíritu. Por eso está en contraposición las obras de la carne, que son pleitos, celos, iras, contienda, disensión, maledicencias, y muchas veces estamos expuestos a eso, ¿verdad? Nadie dice amén. Qué bueno, estamos bien entonces. Entonces, Pablo, al hacer el contraste, ¿verdad?, de las obras de la carne en plural y el fruto del Espíritu en singular, porque el fruto es uno solo, pero sus manifestaciones o sus virtudes, ¿verdad?, son 9. La cita del apóstol Pablo. Así como una naranja, dice el comentarista, ¿verdad?, así como una naranja está formada por sus gajos, y cada gajo tiene todas las características de la naranja, el fruto del Espíritu está formado por esas 9 virtudes, y cada una de ellas lleva en sí la característica del fruto en general. Bueno, esta es solamente una ilustración. Hay árboles, mis hermanos, que siempre dan un fruto sabroso. ¿Cómo nosotros evaluamos un fruto? Usted, su color, su sabor, tamaño. Usted va al mercado, ¿verdad? Y yo he visto personas que agarran las sandías y andan. Agarran un melón, ¿verdad? Y la piña, dan vueltas. Entonces usted se da cuenta si usted tiene un árbol frutal en su casa. Y en ocasiones hay frutas que salen dulces, y hay otras que salen como simples o ácidas o agrias. A veces tiene que ver, ¿verdad?, el tiempo en el que la cortaron. Hay frutos que maduran más pronto que otros, aunque estén en el mismo árbol. Aunque hay un fruto que se da mucho aquí, que es el chabacano. Y cuando se madura uno, parece que, ¿verdad?, le toman envidia a todos y se maduran todos al mismo tiempo, ¿verdad? Y tienen que cortarlos todos casi a la vez.
mi casa, ahí está un huerto enfrente de mi casa. Y se pone así. Usted vive allá por las parcelas. Amarillo. Sí. Y entonces, usted se da cuenta que hay ocasiones en sus árboles frutales que no siempre las naranjas son dulces. A veces están agrias. A veces hacemos bromas, ¿verdad? De cuando le llamamos a la esposa la media naranja. Pero a veces ellas mismas dicen, a veces media toronja, a veces medio limón, a veces medio esto, a veces medio otro. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo tenemos el mismo, ¿verdad? Nuestro carácter es variable de acuerdo a cómo estemos en ese momento, nuestro nivel de espiritualidad o de nuestra plenitud con el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo nos manda que seamos llenos. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque somos débiles, hermanos. ¿Verdad que sí? No más yo. Así como, bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que la naranja. No es posible hablar de tener gozo sin incluir también la paz, o tener bondad, incluyendo el amor. Si se tiene el fruto, se tienen todas las virtudes. Si se tiene una de las virtudes es porque se ha producido el fruto completo. Las virtudes que forman el fruto son amor, que significa entrega sin egoísmo, del que piensa que el bien de los demás está antes que el suyo. ¿Cuántos piensan así? Usted piensa así, que bueno, está pensando en el bienestar de alguien más que en el suyo. Si no, no cumplimos con ese requisito, podríamos decir, porque el apóstol Pablo dice que el amor no es fingido, el amor todo lo puede, el amor no es envidioso, el amor no se jacta, el amor también que es, no es orgulloso, todo lo soporta. Y a veces estamos insoportables, o a veces no soportamos. Y esto, hermanos, ¿verdad? A veces podemos ser muy amables con otros, pero con los que están cerca de nosotros no. Amor significa entrega sin egoísmo, porque el amor no es egoísta. Entonces también en Filipenses 2 del 1 al 8, y hoy cantábamos, ¿verdad?, acerca de cómo el Señor Jesucristo no se jactó de ser igual que Dios, sino que se humilló, y todo lo hizo por amor. Dice que se humilló hasta lo sumo, pero también Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El gozo es más que contentamiento o simple alegría. O sea que, hermanos, vamos a pasar por momentos de dolor o de tristeza, pero el gozo siempre va a estar ahí. ¿Cómo podemos interpretar eso? Paz. Porque hay mucha gente que muestra su alegría. Algunos que cada 8 días tienen hasta banda ahí, ¿verdad?, y están alegres. Pero si tienen gozo, a lo mejor carecen de ello. El gozo es que a pesar de que estemos enterrando a un familiar, a alguien muy querido, y pueda haber lágrimas en nuestros ojos y pueda haber un dolor aquí en el corazón, pero el gozo es algo que no se nos puede arrancar si el Espíritu Santo está en nosotros. Porque aún nosotros estamos contentos, ¿verdad? Porque sabemos a dónde vamos, o si nuestro familiar partió, se nos adelantó, solamente se nos adelantó, hay un gozo. Entonces, a veces somos egoístas. Alguien, hace días estaba hablando con mis compañeros y dijo el patrón, me reclamaba, me dijo, ¿por qué usted siempre habla de la muerte? Le dije, ¿por qué? Porque es algo normal, le digo.
La muerte es algo que nos va a pasar a todos. Sí, digo, pero pues usted no lo menciona mucho. Dije, para estar preparados. Para estar preparados. Dije, porque es algo que nos va a ocurrir. Y dice, ¿usted piensa que es algo bonito? Le dije, no lo sé, no lo he experimentado. Pero yo prefiero enfrentarlo con gozo, con alegría, así, con buena actitud. Contento, porque sé a dónde voy. Y dijo, no creo que sea algo bonito. Dijo, yo conocí a una señora que cuando estaba muriendo, dijo, se le salieron los ojos. Dijo, bueno, es que no sabes qué había dentro de su cuerpo. Hizo a lo mejor un esfuerzo, una presión, o no sabes qué es lo que vio en el momento en el que ella estaba muriendo. No lo sabes. Dice, y he visto personas que han muerto. Le dije, pero conmigo es diferente. O al menos los que sabemos a dónde vamos. Hay un gozo, hay una alegría, hay una paz, hay una tranquilidad. No sé qué se siente. Y es que a veces le digo, ay, siento que me estoy muriendo y ojalá me muriera hoy. Y dice, pero ¿por qué? Digo, porque soy flojo, ya no quiero trabajar. Bueno, el gozo, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos. Y si hablamos de paz como resultado del amor, considera los puntos de vista de los demás como dignos. Paz. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 18, dice que en lo que esté de nuestra parte, en lo que en mí concierne, o a mí concierne, yo debo de estar en paz, dice, con todos los hombres. O sea, no importa qué, yo tengo que estar en paz con todos los demás. ¿Qué quiere decir? Que yo no debo estar intranquilo, ¿verdad? Si aquel cree así, o aquel piensa así, o aquel me hace guerra, yo, paz, paz. Si alguien viene con un arma contra mí, yo debo estar en paz. Amén. Como resultado del amor, dice que considera los puntos de vista de los demás como dignos. Hay personas que no tienen paz. Usted lo puede ver en las redes sociales. A veces alguien pone ahí una publicación. Hace tiempo nosotros pusimos algo como están las manos así en el cuadro allá en la capilla que dicen el poder del cristiano está en la oración. ¿Creemos eso? Amén. Que el poder del cristiano está en la oración. Pues sí, porque es tu conexión con Dios. Y lo pusimos en nuestra página. Inmediatamente, ¿verdad? Un cristiano bien espiritual, cita bíblica. ¿Verdad? O sea, ¿dónde la Biblia dice que el poder del cristiano está en la oración? Yo no gasto tiempo yo quiero tener paz. Yo estoy tranquilo. Si él piensa diferente o ella piensa diferente, ¿verdad? Esto es lo que la palabra de Dios dice. Esto es lo que yo creo, y aunque no está en la Biblia, pero si el poder de la oración, el poder del cristiano está en la oración, ¿verdad? No es bíblico, pero sabemos que Dios actúa porque el pueblo ora. Paz, paciencia. Dice aquí el comentarista, o largura de ánimo para soportar las tensiones. ¿Sabe que mucha gente se estresa por falta de paciencia? Me gustó algo que leí ayer, me lo mandó un pastor. Bueno, y me decía, míralo hasta el final. Está predicando un anciano. Dice el anciano, tengo 83 años. Y dice, y a mis 83 años pues me he vuelto muy, muy lento. Llegué esta mañana, dijo, a McDonald's. Y entonces, dice, mientras ordenaba, pero como me tardaba para ordenar, porque los ancianos pues somos así, ¿verdad? Despacio. La joven que estaba allá atrás, dijo, se apoyó en
en su claxon, dijo, y muchas malas palabras salían de su boca. Y entonces, pues él bien tranquilo, ¿verdad? Dice que cuando se arrimó a la ventana, dice que le dijo, quiero pagar por la comida de la persona que está atrás. Entonces la joven cajera o la cajera le hizo saber a esta muchacha que el señor había pagado su cuenta de su comida. Y entonces dice, cambió y sacaba la mano y yo veía en sus labios que me decía, thank you, gracias, gracias. Y dice, y entonces me sentí tan abrumado, dijo, de pagar su altanería con bien. Dijo, creo que fui bastante rudo. Dijo, y entonces cuando llegué a la segunda ventana, le mostré los 2 tickets al muchacho y me llevé también la comida. Dijo, ahora va a tener que dar toda la vuelta y ponerse otra vez en la fila. Y decía, nosotros los viejos, dijo, hemos vivido mucho tiempo, dijo. Jóvenes, nunca atenten a hacerle estas cosas a los ancianos. Nosotros somos viejos. Paciencia. Dice que la tortuga, ay, otro día se las platico porque se nos hace tarde. Se las platico de una vez. No llovía en mucho tiempo, estaba todo, ¿verdad? Y entonces resulta que los animales se propusieron porque estaban angustiados, no había agua, estaban muriendo, había mucha sequía. Y dijeron, bueno, pues necesitamos mandar a alguien que hable con el Señor, dijo, para que nos mande lluvia. Y entonces dicen que entre todos, nadie quiso ir y ya por consenso dice, ok, la tortuga va a ir. Y mandaron a la tortuga. Y pasó un mes y la tortuga no volvía. Y pasó otro mes y la tortuga no volvía. Y entonces se empezaron a desesperarse otra vez y dijeron, le dije que no mandáramos a la tortuga, es que la tortuga es muy lenta, es que la tortuga esto tiene su caparazón y que no sé qué, ¿verdad? Y la tortuga y de repente se asoma la tortuga y dice, si siguen hablando de mí, no voy. Paciencia. La benignidad, mis hermanos, el trato amable para los demás, ¿verdad? Esto no tenemos que ahondar mucho, ¿verdad? Es ser amables, no como este anciano. La bondad, como los actos que reflejan la benignidad. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión les ha nacido, ¿ok? No es porque la gente esté pidiendo, sino que en algún momento usted sintió en su corazón, no quiero jactarme de esto, pero a veces sucede que estábamos comiendo en un restaurante, creo que mi familia ni cuenta se dio, pero vi a una señora que llegó y comía sola. Era una mujer anglosajona, se miraba bastante triste y estaba sola. Y entonces nació en mi corazón pagarle su comida. Nació esa bondad en mí en ese momento y lo hice. Y solamente, bueno, ella ni siquiera supo quién fue porque nos fuimos antes de que ella se diera cuenta. Pero a veces Dios pone en tu corazón algo así, esa bondad. Como Dios la puso en aquella familia cuando una noche nosotros no teníamos que darle a nuestro hijo qué comer porque no había absolutamente nada. El refrigerador estaba vacío. Y a la siguiente mañana, esa noche recuerdo que mi hijo solamente lloró porque tenía hambre.
por alguna razón había ahí una soda de naranja. Solo le quitamos el gas y se lo dimos. Y con eso alcanzó hasta la siguiente mañana. Y muy temprano, Dios habiendo puesto bondad en aquella familia, tocaron la puerta y venían del mercado con bolsas del mandado. Y dijeron: Dios puso en mi corazón, en nuestro corazón, traerles alimento. El único que sabía nuestra necesidad era Dios y los que estábamos ahí en esa casa. Mi esposa, yo, mi hijo pues era muy pequeño, el mayor. Pero esa bondad, mis hermanos, que a veces nosotros no escuchamos porque no estamos conectados con Dios y hemos dejado de ser bondadosos. La fe es una confianza permanente que se da y se recibe. La mansedumbre de quien conoce su fuerza y sabe manejarla. Hemos hablado acerca de la mansedumbre. La mansedumbre es muy parecido como a la fuerza del caballo. Usted sabe que el caballo, mientras no ha sido amansado, el caballo se le llama salvaje o bronco, ¿verdad? No ha sido domado y tiene fuerza. Pero cuando es domesticado, no pierde su fuerza. Solamente ha sido amansado. Tiene la misma fuerza, pero ahora es dirigido. El apóstol Pablo era alguien como un caballo. Creía en Dios y mostraba su creer de una manera diferente, matando a los cristianos, arrastrándolos, ¿verdad? Pero ya domesticado, ¿verdad? Cuando el Señor vino a su vida y le dio ese cambio, ¿verdad? Ahora él servía con la misma intensidad que estaba en esa disposición de dar su vida por causa de Jesucristo. Ahora era dirigido por el Espíritu Santo. Esa es la mansedumbre. Cuando usted tiene autoridad, cuando tiene poder, ya sea como supervisor o jefe en su trabajo, pero usted es manso. Usted tiene esa autoridad, pero no hace, ¿cómo se dice?, mal uso de esa autoridad, sino que trata con respeto, con educación y a sus compañeros, y es buen jefe. Y cuando usted hace eso, mis hermanos, la gente lo va a saber, lo van a respaldar, lo van a apoyar. Gracias a Dios, pues, por los que yo tengo como patrones, ¿verdad? Me tratan bien. Entonces, la mansedumbre, dijimos, de quien conoce su fuerza, pero sabe manejarla. El dominio propio es la correcta medida de acciones y apetitos. Esto es como cuando tenemos, el doctor le dijo: cuídese porque ya no ande comiendo esto y esto y el otro, pero no dejamos ni el café ni el pan. Dominio propio. Esto es cuando sabemos qué es lo que hiere a aquella persona y no nos detenemos para decírselo, porque lo que queremos es hacerle saber. No nos dominamos a nosotros mismos. Y el dominio propio es la correcta medida de acciones. Vamos a ser controlados por el Espíritu Santo. Que en un momento en el que usted se enoja, que no llegue a la ira. Por eso el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis. Que puedas tener control sobre ti mismo. Hay quienes todavía batallamos con eso. Hay quienes todavía, pobre carro, ¿qué culpa tiene? Y sale quemando llantas. Pobres puertas, ¿qué le han hecho? Ay, las azotan. Pobres paredes, les hacen un hoyo y luego tienen que repararlas.
Y cuando son cosas materiales, pues, ¿verdad? El asunto es diferente. Pero estamos mostrando algo que no está bien dentro de nosotros y no estamos teniendo dominio. El asunto es cuando dañamos un corazón, ¿cómo lo reparamos? Con el perdón. Amado Señor, permítenos haber aprendido, Señor, de tu palabra, pero sobre todo, permítenos poder ejercitar esas virtudes, Señor, en nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté trabajando y obrando. Yo sé que tú nos los dejaste o nos los enviaste para la seguridad de nosotros y para llenarnos de esas virtudes, para que demos frutos. Perdónanos si no hemos dado los frutos que tú esperas, Señor, recibir de nosotros. Pero mi Dios, en esta tarde queremos suplicarte que nos tengas paciencia, que en tu misericordia, Señor, nos ayudes a alcanzar ese nivel, el cual es el parámetro o la meta tuya, que cada hijo tuyo, Señor, lleguemos a la estatura del varón perfecto. Gracias por el modelo que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual, aunque fue tentado en todo, como nosotros somos tentados en nuestra humanidad, Él fue tentado, pero hallado sin culpa, sin pecado, sin mancha. Ayúdanos, Señor, a poder superarnos y a ser mejores hijos tuyos. Que puedas expresar como expresaste de nuestro Señor aquel día: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.